Saludos con todos quienes nos escuchan. El día de hoy tenemos el gusto de tener a uno de nuestro cuerpo docente, Darío Echeverría, uno de los miembros de nuestro cuerpo docente del Centro de Formación de Mediadores Jóvenes y Justicia. Me voy a permitir hablar un poco sobre Darío, quien actualmente es abogado con experiencia de 15 años dentro de los sectores público y privado en la prestación de servicios jurídicos especializado en banca, mercado de valores, negocios fiduciarios, societario, contractual y derecho informático, mención en criptoactivos y blockchain. Él fue exfuncionario de la Superintendencia de Compañías, Valores y Seguros, Superintendencia de Economía Popular y Solidaria, Banco del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social y Banco Central del Ecuador. Aparte, formó parte como instructor por parte del Centro de Educación Continua de la Escuela Politécnica Nacional en temas de derecho financiero y de mercado de valores. Además, fue consultor externo del grupo Atypical en temas de capacitación y asesoría jurídica en El Salvador. Es miembro activo de la Red Iberoamericana del Derecho Informático en Argentina, articulista, conferencista y expositor. Es actualmente articulista de la revista judicial del diario La Hora a través de su página web derechoecuador.com. Además, es titulado de mediador por el Centro de Mediación Jóvenes y Justicia, además con reconocimiento de excelencia académica. Es máster en Derecho Internacional de los Negocios por la ESADE Law School de la Universidad Ramon Llull de Barcelona, España. Es actualmente también magíster en Derecho Financiero, Bursátil y de Seguros por la Universidad Andina Simón Bolívar. Además, es especialista superior en Derecho Financiero y Bursátil por la Universidad Andina Simón Bolívar y experto en medios y periodismo digital por la comunidad digital FATLA. Darío, bienvenido. Un gusto tenerte aquí presente en este espacio de entrevistas que estamos realizando a nuestro cuerpo docente. Y bueno, pues el día de hoy queríamos invitarte porque tú eres nuestro más nuevo docente en nuestro cuerpo de colegiados y realmente es un privilegio poder contar contigo porque además la materia que tú vas a tratar es innovadora y ya vamos a llegar a un poco a desmenuzar un poco lo que tú vas a tratar en esta materia, que actualmente la vas a brindar en este curso que empieza en este mes de junio del año 2022. Entonces, Darío, te doy la más cálida bienvenida y vamos a empezar. Si es que estás listo, sí, ¿te parece bien? Muchísimas gracias por la invitación. Es un honor igual formar parte del cuerpo docente del Centro de Mediación Jóvenes y Justicia, del cual también fui alumno. Definitivamente fue una grata experiencia. Es algo que definitivamente me lo llevo dentro de mí porque es una vocación de las que yo he tenido, el ser mediador, que me parece que va como parte de mi personalidad inclusive. Y bueno, también es un honor ya formar parte del cuerpo docente, inclusive impartir de la materia que vamos a conversar en esta entrevista y también formar parte de la misma, ¿no? Y poder aportar con conocimientos, experiencia, entre otras cosas. Perfecto, más bien muchas gracias por aceptar nuestra invitación. Así que bueno, vamos a empezar con la primera pregunta. Dice, coméntanos un poco sobre tu carrera profesional, ya la tratamos un poquito, y además tus ramas de conocimiento y de experticia. Bueno, formalmente como abogado empecé dentro del ámbito de los negocios fiduciarios, entonces poco a poco la vida me fue llevando por el camino de lo que es el mercado de valores. Curiosamente me daba un poco de temor entrar en ese ámbito dado el tema de la bolsa, los índices bursátiles y los cálculos que se debían realizar entre otras cosas, pero más bien al momento de entrar en la materia de lleno como tal me pareció una experiencia sumamente interesante de la cual más bien le agarré gusto y me fui especializando. Inclusive ahí empezó la especialización, después la maestría. Inclusive yo quise ahondar un poco más cómo es a nivel internacional, que logré tener una beca para estudiar en España, en la ESA de los School, como tú bien lo mencionaste anteriormente, y eso me ayudó a profundizar en los conocimientos que tengo de mercado de valores, aparte de otros temas que uno analiza bastante, el tema contractual, el tema societario, entre otras cuestiones. Fue a raíz de la pandemia, en cambio, que yo ahí pude incursionar en una de las ramas del derecho que siempre me han fascinado, que es el derecho informático. Entonces, a raíz de una invitación que se realizó para unirnos a la Red Iberoamericana del Derecho Informático, de la cual actualmente soy parte,
me llevó una grata experiencia y una sorpresa al ver la manera en que fuimos incluidos personas de distintos países, inclusive jóvenes, y aporté con bastante material, con varias exposiciones que están en línea inclusive para quienes las quieren visualizar. O sea, me especialicé bastante en principio en el tema de blockchain y criptoactivos, que es lo que estaba en boga en ese momento, pero también ya estoy yendo a otras ramas más, que es el tema de protección de datos, que actualmente el Ecuador ya posee una ley orgánica de protección de datos, el tema de inteligencia artificial también, entre otras cuestiones, y otras ramas también que se abordan en el tema informático y cómo esto a nivel jurídico está cambiando la perspectiva y el manejo estructural, entre otras cosas como los procedimientos que se llevan a cabo. El ejemplo claro que tenemos a raíz de la pandemia fue las audiencias virtuales, entre otras cuestiones que se van a abarcar. Correcto, y seguramente en otra oportunidad quizás podamos profundizar un poco más sobre esta nueva ley de protección de datos. Será una tarea pendiente en algún otro momento. Ahí podemos profundizar y conversar un poco más de ese tema. Correcto, muchas gracias, Darío. La siguiente pregunta dice, ¿cuáles consideras tú que son los posibles retos de la mediación de cara al futuro y a los avances tecnológicos? Bueno, el primer matiz que nosotros tenemos de la mediación es el que se acortó distancias a raíz de la pandemia. Ahora ya se puede realizar una audiencia de mediación a través de diversas plataformas como el Zoom, Teams, el Skype inclusive, pero la mediación no solamente debe acortar distancias, sino que tiene que buscarse otra manera de enfocar los conflictos y darles una solución mucho más óptima, positiva para las partes. Entonces yo pienso que no solamente en el tema informático se va a ampliar, sino que también se van a buscar otras perspectivas y otras materias en las cuales se puede realizar la mediación. Por ejemplo, lo que mencionamos en el tema de protección de datos. En Europa, ciertas cuestiones con respecto a la privacidad de datos sí son transigibles, pero en Ecuador, como recién estamos explorando esta rama, está por verse cómo se va a desempeñar. De ahí también, inclusive en Colombia, el tema penal ya es objeto de mediación, inclusive de lo que pudimos conversar. Y acá en Ecuador solamente en temas de tránsito, solamente siempre y cuando no exista a alguna persona fallecida en el mismo, se puede transigir por mediación, pero a futuro yo le veo prometedor porque la gente busca alternativas al juicio, porque todos sabemos que son procesos engorrosos, llevan tiempo, llevan gastos. En cambio, la mediación, aparte de ser más amigable, se permite a las partes que lleguen por sí mismas a un acuerdo. O sea, nosotros como mediadores solamente vamos a facilitar el diálogo entre los mismos para que de esa manera se llegue a una solución más pacífica y más óptima y que esté acorde a sus intereses. Entonces, a diferencia de un juicio, como sabemos que hay un ganador y un perdedor, en la mediación lo que se busca es que ambos ganen. Correcto. Es decir, tú hablas, por ejemplo, del desarrollo de esta nueva ley de protección de datos que puede ser un puntal importante para la mediación con los avances tecnológicos que obviamente van a irse implementando, pero tú crees entonces que es el punto de partida el hecho de ya haber dado el primer paso en cuanto a regulación. Exactamente. De ahí en adelante ya quedará en los esfuerzos de ciertas entidades públicas establecer nuevas políticas, reformar otras leyes que puedan ajustarse a la ley de protección de datos que se está implementando en el Ecuador. Así es, y de hecho, dentro de las regulaciones que existen, la ley de protección de datos ya obliga tanto a los servidores públicos como privados a tener un oficial de protección de datos que se lo llama, en este caso, un delegado, que también tiene a su vez un responsable de acuerdo a cómo está la normativa. Entonces, ahorita como los datos a nivel mundial, no solamente de Ecuador, son información que en malas manos ya sabemos lo que puede causar, desde una estafa masiva hasta una posible extorsión. Entonces es un tema que sí se lo debe tratar con la mayor seriedad, protección, cuidado y seguridad sobre todo. De acuerdo, muchas gracias, Darío. La siguiente pregunta dice, actualmente tú posees el título de mediador y eres docente, como ya lo mencionamos, de nuestro Centro de Formación de Mediadores. ¿Cómo asumes este importante reto en tu vida profesional? Lo asumo con emoción y con vocación. Estoy emocionado porque, como había mencionado anteriormente, este es un rol que yo buscaba asumir hace años atrás, pero bueno, a veces por circunstancias de la vida no se dan en el momento que uno quisiera, pero nunca es tarde para realizar lo que a uno le gusta y por lo que uno ha nacido. Y lo realizo también por vocación porque, si bien, o sea, soy abogado y debido a los estudios que tengo en la Universidad Central, que se caracteriza por ser una universidad que saca perfiles litigantes,
Yo me siento más con la capacidad de ser una persona que puede sentar a dos personas a buscar una solución pacífica. Y ese ha sido inclusive un rol que va de acuerdo a mi personalidad, de lo que pude percatarme y de lo que algunas personas también me han recomendado. Entonces siento que más bien estoy ubicado en donde me corresponde y ejerciendo una habilidad que en cierto modo la he tenido innata, pero no la he podido explotar como corresponde. De acuerdo, o sea, realmente tú sí te identificas con los métodos alternativos de solución de controversias como una alternativa eficiente a la actual que tenemos a disposición con el sistema de administración de justicia, Así es. que de todas maneras ya vamos a hablar un poco más de ello, pero piensas que sí es eficiente, mejor dicho. Sí, yo pienso que definitivamente puede conllevar a una mejor solución y que sí se debería indagar en otras materias posibles para poder solucionar los conflictos, porque prácticamente el conflicto es diario, empezando por uno mismo y ni se diga con otras personas. Pero si ambas partes quieren solucionarlo de la mejor manera posible, hay bienvenidas las alternativas y evitar cualquier tema procesal que inclusive pueda socavar amistades, o sea que eso también ocurre en la vida real. Entonces sí considero que es un método propiamente aceptable por varias aristas inclusive, que sí debe ser considerado y tomado en cuenta. De acuerdo. La siguiente pregunta va enfocada de la siguiente manera. Informamos, obviamente, previamente, que tú estás a cargo de una asignatura en nuestro Centro de Formación de Mediadores. La materia se denomina Mediación y TICs, que son las nuevas tecnologías. Este es un tema muy innovador, realmente, en cuanto se refiere incluso a cómo va a incursionar en el ámbito de la mediación. Por lo tanto, Darío, ¿qué deseas tú transmitir a tus estudiantes con esta materia? Bueno, con esta materia yo lo que quiero transmitir es que la mediación y las nuevas tecnologías no es que están separadas en sí, sino que van de la mano. Prácticamente la mediación se puede beneficiar mucho y ya se ha demostrado inclusive la corta distancia solamente por las audiencias telemáticas, pero hay otros factores y otras aristas que van a beneficiar a la mediación como tal. Por ejemplo, nuevamente topando el tema de la protección de datos. Dentro del acta de mediación, si bien sabemos que hay una cláusula de confidencialidad, se la podría complementar con una de privacidad o protección de datos personales, porque justamente dentro de los casos de mediación se topan temas sensibles y se exponen cierto tipo de información que eso no tan buenas manos puede causar problemas. Eso como a modo ejemplificativo, pero también hay otros avances tecnológicos, por ejemplo, como los sistemas de inteligencia artificial que se están utilizando justamente para poder optimizar procesos y de alguna manera poder ayudar a los funcionarios judiciales a poder identificar de qué se tratan los casos y de esa manera el algoritmo programado en base a los casos análogos con los que se va alimentando a través del aprendizaje automático pueda deducir exactamente de qué se trata el caso y proponer alternativas, y eso va a minorar el trabajo. Y en la mediación no estaría tan alejado de eso, porque si hay casos similares, entonces ya puede existir una solución viable que el mediador lo pondría a consideración de los participantes de la audiencia y de esa manera fluiría. Interesante, realmente el contenido de esta materia es muy impactante y tenemos preparados, mejor dicho, más preguntas que van a desarrollar un poco más esa temática, por lo cual vamos a dar paso a la siguiente pregunta. Dentro de las temáticas que vas a abordar en esta materia, tenemos, por ejemplo, analizar las problemáticas que pueden devenir por la utilización de los criptoactivos. Para los que no comprenden mucho el tema de los criptoactivos, en síntesis se trata de dinero digital, ¿correcto? En ese sentido, bajo tu criterio, primeramente conocer un poco más a detalle qué son los criptoactivos y cuáles son los pros y contras en la actualidad. Bueno, para empezar, los criptoactivos abarcan bienes intangibles que están soportados estructuralmente en bases tecnológicas, pero lo que lo hace peculiar es que es un soporte criptográfico, es decir, es un algoritmo especializado, único e irrepetible que contiene un bloque de información respaldada en la cadena de bloques o blockchain, y eso es transmisible
a través de dos maneras, la prueba de trabajo o la prueba de participación. Entonces, en la prueba de trabajo existe un minero que lo que hace es desbloquear la información del bloque para que de esa manera se pueda ser transmitido y de esa manera pueda ser distribuido en esta red descentralizada. Mientras que la prueba de participación, que es la que se está empezando a utilizar en cierto tipo de criptoactivos, más bien califica el nivel de criptomonedas que tendría el minador para poder desbloquear el bloque con la información y de esa manera pueda ser transmisible. O sea, bueno, como estamos hablando de un poco de tecnologías complejas, sí puede ser un poco dificultoso entenderlo al principio, pero una vez entendido el procedimiento ya es menos complejo. Ahora, claro que estas técnicas, al ser de nivel informático, entonces una persona que sabe programación lo va a entender a fondo. Pero para poder estandarizar los procesos, entre otras cuestiones de optimización, teóricamente sí es bueno comprender cómo funciona. Ahora, respecto de los criptoactivos como tal, yo los clasifico en tres específicamente. Esto de los criptoactivos deriva en la famosa tokenización. Entonces, la tokenización consiste en que se constituyen unos tokens que son como fichas, pero en este caso serían fichas criptográficas que contienen una información determinada en un bloque que funciona a través de la red distribuida y descentralizada dentro de la cadena de bloques o blockchain. Yo los clasifico en tres. Tenemos los utility tokens, que son los que funcionan para realizar distintos tipos de proyectos que de alguna manera buscan salir dentro del mercado de los criptoactivos. Entonces, por darte un ejemplo, un sitio español llamado B2Me, que también es un exchange que hace trading de criptomonedas y también es una academia, sacó su propio token con la finalidad de hacer partícipes a distintas personas y de esa manera puedan obtener ganancias o réditos en base a este token que ellos han formulado. Inclusive esto funciona más o menos como una oferta pública de valores, pero sería una oferta pública de tokens o de criptoactivos. Claro. De ahí tenemos los security tokens, que eso vendría a estar un poco más relacionado con mercados financieros o bursátiles haciendo el CIMI, que es el token que está respaldando títulos, valores o derivados financieros. Entonces es como que si tuviéramos una acción en papel, pero en este caso ya no tenemos el papel, sino tenemos el token. Y por último tenemos los payments tokens o tokens de pagos, que ahí es donde entra lo que tú acabas de mencionar, que es el famoso dinero virtual. Aquí es donde también tenemos como ejemplo característico el más popular, el Bitcoin, que básicamente son monedas virtuales que sirven para poder pagar productos o servicios. De acuerdo. Entonces, de ahí continuando con la pregunta, entre las ventajas que tenemos, es que bueno, tenemos una alternativa con los criptoactivos para poder, dependiendo del enfoque que vayamos a dar a los tokens, podemos respaldar ciertos títulos valores, podemos realizar algunos proyectos que dentro de las estandarizaciones que hagamos en el white paper o prospecto, como se le conoce, puedan salir al mercado de una manera mucho más eficiente y menos engorrosa, y de esa manera inclusive los emprendedores puedan tener financiamiento de terceras personas para emprender sus proyectos. O por último se pueden crear otras criptomonedas, que hay un sinfín en estos momentos. O sea, si uno entra al Coinbase Market, se va a dar cuenta del nivel de criptomonedas que están actualmente en el mercado. Entonces, la ventaja es que existen estos criptoactivos como una alternativa a los mercados tradicionales, y eso puede ayudar a las personas a emprender ciertos negocios. Pero ahora, ¿cuáles son las desventajas? Primero, todavía no existe la confianza suficiente, no solamente en la población, sino también en los gobiernos, porque al ser, centrándonos más en el tema de las criptomonedas, que creo que es lo que más abarca el interés en estos momentos, salvo ciertos países como El Salvador, tengo entendido que Honduras y Cuba también aprobaron el tema de Bitcoin como moneda digital, no existe la confianza y el respaldo al respecto para que sean considerados una moneda. Entonces, los gobiernos lo que buscan es de alguna manera comprender cómo funciona este mercado, porque es un mercado no regulado y que no pueden entrar a regular. Entonces, dadas las circunstancias que son ajenas a los mismos gobiernos. Entonces, varias situaciones y varios países, como el nuestro, por ejemplo, viven una situación de alegalidad. Es decir, no están reguladas las criptomonedas, pero en cambio no están prohibidas. Entonces, de cierto modo, eso representa
una desventaja porque no se sabe exactamente qué valor se puede dar en un determinado país. Correcto, y entiendo, el avance tecnológico siempre va a ir de la mano de una necesidad humana. Así es. En este sentido, de lo que tú expones, si bien puede ser una ventaja dejar a un lado finalmente en el tema de criptoactivos, puntualmente en criptomonedas, dejar en algún momento, por ejemplo, utilizar el dinero tal como lo conocemos en efectivo por otra forma de pago que podría ser electrónicamente a través de estas criptomonedas que entendemos. La más común y la más conocida es la Bitcoin. Y como tú mencionas, actualmente hay miles y miles de opciones de criptomonedas, pero sigue siendo la más confiable a nuestro entender la Bitcoin. Es decir, pese a que no hay regulación, la más confiable dentro de esa desregulación que hay y funcionamiento legal de estas criptomonedas, hay desconfianza en el resto, más no en la Bitcoin. ¿Qué hace que la Bitcoin sea más confiable? Su antigüedad fue porque es la primera criptomoneda y porque las otras no tienen esa misma confianza. Es decir, hay una disyuntiva, se puede decir, primero por la desregulación y la confianza que se da en unas y otras. Bueno, ahí vamos a entrar al otro tema que justamente quería conversar más adelante, pero bueno, qué bien que lo topas. La desconfianza ocurre porque este es un mercado especulativo. Entonces, esto, así como hay momentos que el valor tiende a subir, hay momentos como por ejemplo lo que está aconteciendo con la guerra entre Rusia y Ucrania que hacen que esto pierda valor. Actualmente el Bitcoin no está pasando por un buen momento porque al día de hoy el valor de un Bitcoin está en $23,000 y es una baja totalmente súbita porque a principios de año, alrededor de marzo, si mal no recuerdo, si me falla la memoria, estaba alrededor de los $60,000. Wow. Entonces es una baja tremenda y se especulaba inclusive que a fines del 2021 pudiese llegar a los 100,000, aspecto que no sucedió. Entonces prácticamente la especulación sí es un tema que juega también con la confianza de aquellas personas que quieran obtener esta criptomoneda como un medio, ya sea por inversión o para pagar bienes o servicios. Ahora, ¿qué es lo que sucede y por qué es tan popular? Prácticamente nos tenemos que remontar al año de 1994 cuando el ingeniero informático y forense Nick Szabo, que es norteamericano, él propuso justamente el tema de la creación de los contratos inteligentes a través de blockchain y ahí existió por primera vez la denominación smart contracts. Pero ¿qué es lo que sucedía? En 1994 no existía la tecnología que tenemos ahora para poder implementar ese proceso. Entonces, ¿qué es lo que sucede? En el 2008 tenemos dos eventos que son fundamentales que prácticamente el Bitcoin lo hace tan popular como fue ahora. 2008, como tú recordarás y como todos nuestros televidentes recordarán, ocurrió una de las crisis más fuertes a nivel mundial, que afectó desde Estados Unidos hasta todo el mundo, que empezó con la quiebra de Lehman Brothers, que era un banco totalmente popular, a pesar de haber tenido una calificación excelente, entró a la quiebra y eso empezó a generar una cadena bien fuerte y muchas personas inclusive perdieron sus casas, entre otras cosas, y fue una crisis bastante fuerte que se la comparó con la Gran Depresión de 1929. Curiosamente, en el mismo año, una persona que hasta ahora no se conoce la identidad, que se denomina alias Satoshi Nakamoto, saca el white paper a peer-to-peer del dinero electrónico, donde él crea los fundamentos para poder realizar el Bitcoin y se empieza a expedir el Bitcoin como tal. Entonces, poco a poco, al inicio solamente eran como tokens que te daban inclusive por participar en encuestas que no tenían un valor totalmente significante. ¿Cuándo fue que empezó a ganar valor? Fue alrededor del 2011, si mal no recuerdo, cuando un usuario en un foro quería comprar una pizza de Papa John's y que le intercambiaba con Bitcoin. Y curiosamente le aceptaron la transacción y a partir de ese momento se considera que el Bitcoin llegó a tener la calidad de dinero virtual porque ya hubo un intercambio de productos a través de una moneda que en ese entonces no era considerado ni siquiera como tal.
y poco a poco empezó a ganar valor. Inclusive el 22 de mayo es lo que celebra el Pizza Bitcoin Day, en base a este hecho. Entonces, a raíz de eso, la popularidad empezó a aumentar, pero tenía sus altas y bajas, entre otras cosas, y a raíz de eso también a través del blockchain se empezó a popularizar distintos procesos, se crearon otras monedas virtuales. Por ejemplo, el tema de los smart contracts está respaldado en la tecnología creada por Ethereum, que es otra empresa conocida en esta materia y tiene su propia moneda electrónica, el Ether, que es otra moneda electrónica virtual totalmente popular, que también tiene su valor significativo, ya ha subido de rango, inclusive es la segunda más popular después de Bitcoin, y poco a poco se fueron implementando sus procesos. Entonces, el tema en sí, más que, por mi opinión personal, más que el Bitcoin como tal, la tecnología que está por detrás y lo respalda es lo que ha llamado la atención y lo que ha servido para optimizar distintos procesos y crear justamente estos tokens fungibles, no fungibles. Justamente ahorita también quería tocar ese tema, que ahora ya tenemos los famosos NFTs, los tokens no fungibles, que a diferencia de los fungibles como las criptomonedas, estos en cambio son irreemplazables. Es como que si tuvieras una obra de arte, pero a nivel criptográfico. Y eso también se ha vuelto popular y está dentro del mercado especulativo. Wow, hay muchos temas que tenemos que profundizar y realmente nos faltaría tiempo para poder ahondar más detalles, pero muchas gracias igual por esa interesante respuesta. Te iba un poco continuando con este tema de las criptomonedas. Te consulto, ¿qué debería de darse en nuestra legislación y sociedad en general para que aquellas personas que actualmente hacen uso de criptoactivos, entiéndase criptomonedas u otros derivados, sientan confianza en este tipo de alternativa? Bueno, acá hablando del Ecuador, si bien se necesita una regulación, esta no debe ser tan restrictiva, pero tampoco no tan permisiva. ¿Qué quiero decir con esto? Si es que se plantea realizar una regulación respecto de criptoactivos en general, no deberían regular al mercado como tal, sino a sus actores, porque prácticamente somos quienes nos beneficiamos de este mercado y por ende de los criptoactivos. Entonces, como tal, van a haber casas de cambio o exchange, como se les conoce respecto de este mercado, que van a querer hacer la transacción de criptoactivos y van a querer constituirse en Ecuador si es que sale alguna regulación que pueda dar alguna confianza. Entonces ahí se tiene que contar con ciertas medidas. O sea, la primera y la más elemental, como ya habíamos mencionado antes, es la protección de datos. Segundo, la ciberseguridad, que es importante porque varios sitios, varios exchanges que transan con criptoactivos han sufrido ataques cibernéticos, inclusive más en la pandemia, y han logrado extraer los criptoactivos de las billeteras virtuales de distintos usuarios. Entonces, para que haya una confianza como tal, tienen que existir normas claras que de alguna manera permitan dar seguridad a los usuarios para que puedan beneficiarse de la transacción en criptoactivos, pero a la vez tiene que brindar la seguridad y también la confianza y también posibles sanciones en caso de que exista el abuso de los mismos. Por supuesto. Interesante tu respuesta. Ahora, siguiendo con esta misma línea, ¿tú crees que los criptoactivos serán definitivamente el dinero del futuro? Es decir, las criptomonedas, ¿o aún estamos lejos de que eso suceda? Yo creo que estamos dando el primer paso, pero aún estamos lejos, porque el Bitcoin como tal, yo dudo mucho que vaya a ser una moneda virtual a nivel mundial, en razón de que existen países que están en contra. Aquí yo voy a poner el ejemplo de lo que acontece con China. En China está prohibido el Bitcoin como tal, y no solamente la prohibición se extiende a la criptomoneda, sino también a quienes realicen transacciones con ella, ya sea por compra de productos o servicios, inversiones, entre otras cosas, porque prácticamente ya es un delito inclusive tener Bitcoins en China. Wow. ¿Pero por qué ocurre eso? Porque China está implementando el yuan digital sobre la base de la tecnología blockchain. Entonces lo que busca es justamente mecanismos que no interfieran con el desarrollo de su criptomoneda local, que prácticamente va a ser como el yuan físico, pero esta vez va a ser con soporte criptográfico a través de blockchain. Y hay proyectos igual similares. Por ejemplo, en Europa ya se está hablando del euro digital. Están ya en fase de
o sea, ya no solamente es una planificación, o sea, ya está en fase de desarrollo, inclusive o sea, quieren hacer pruebas pilotos, está programado para el 2023, si mal no recuerdo. En Centroamérica igual ya tiene su propia moneda digital. Bueno, en estos momentos se me fue el nombre, pero son 4 países de Centroamérica que están transando justamente con esta criptomoneda que básicamente es como la misma moneda local, pero el tema es simplemente pasarlo a soporte criptográfico. Entonces, a raíz de esto surge la llamada banca central digital, que es justamente las bancos centrales que van a emitir sus, prácticamente por regulaciones políticas internas, bueno, excepto nuestro banco central, porque a raíz de la dolarización ya no emitimos moneda, pero los países que sí lo hacen quieren emitir esta moneda virtual justamente para eliminar el soporte de papel y de alguna manera tratar de evitar ya es la exageración y la sobreimpresión, inclusive tratar de ser un poco más amigables con el ambiente, que es uno de los argumentos que tienen a favor, pero también hay argumentos en contra porque el tema del blockchain sí necesita mucha energía, entonces si eso no está bien distribuido también puede causar cierta contaminación, entonces son puntos totalmente discutibles. Entonces yo considero más bien que el dinero virtual, o sea, tiene futuro, pero depende de los países donde se quiera regular. Y por supuesto, lo que dijiste casi al final, si es que un país, por ejemplo, de Centroamérica no tiene los servidores suficientes, de pronto no tienes ni cómo utilizar tu dinero. Exactamente. Entonces se necesita un desarrollo que vaya acorde a las posibilidades también de las naciones del mundo. Exactamente. Y un poco lo que estamos conversando ahorita va relacionado con la siguiente pregunta. Dice, al hablar de criptoactivos, somos conscientes que avanza a escala global, por lo que el tema de regulación podría verse comprometido, ya que trasciende las fronteras políticas, como hablas del caso de China, que lo prohíbe, más trasciende fronteras políticas, más no cibernéticas, porque es a nivel global. A tu criterio, ¿cómo podrían las naciones del mundo entonces intentar regular el uso del dinero electrónico? Y hay ciertas regulaciones con respecto del lavado de activos. O sea, ya existen definiciones que lo llaman el dinero virtual. Justamente el GAFI ya ha propuesto cierto tipo de soluciones para evitar el lavado de activos y de esa manera se pueda controlar cualquier fuga masiva de dinero proveniente de narcotráfico, terrorismo, entre otras cosas, y lo utilizan a través de criptomonedas. Entonces, la implementación de regulaciones, o sea, se está dando en ciertos organismos, pero a nivel de los países depende también de las regulaciones internas de cómo se van a realizar. Por ejemplo, China es totalmente restrictivo, o sea, no quiere saber nada de lo que es las criptomonedas porque quieren implementar el yuan digital. Pero en otros países, por ejemplo, en El Salvador, el Bitcoin es una moneda de curso legal, aparte del dólar inclusive. Entonces, pero a raíz de que propuso el Bitcoin, inclusive quieren crear el famoso Bitcoin City en El Salvador, que tiene también sus adeptos como también sus contrincantes, por así decirlo. Pero ahí lo que acontece con El Salvador es que muchas instituciones, como por ejemplo el Banco Mundial o el Fondo Monetario Internacional, están en contra en razón de que al ser una moneda volátil con una especulación que puede provocar una inflación masiva en el país, entonces no están de acuerdo que lo hayan adoptado y eso de alguna manera no genera confianza en cierto tipo de inversionistas. Ahora, claro que eso tiene su doble cara porque en cambio hay personas que con Bitcoin, en cambio están buscando invertir en El Salvador. Entonces, ahí tenemos inclusive diversas propuestas y cómo más bien funciona cierto tipo de propaganda político-económica, podemos llamarle. Entonces, el tema de la funcionalidad depende más bien qué tipo de regulación le va a dar el país no solamente al uso, sino también a sus actores y cómo va a controlar cierto tipo de estructuras que pueden afectar la economía y la confianza de los usuarios, además de la seguridad, como lo había mencionado antes en el tema de terrorismo. Por ejemplo, hay varios exchanges que se han comprometido justamente a luchar contra el tema de terrorismo y narcotráfico, entre otras cosas. Por ejemplo, hace meses atrás, esta exchange famosa Binance en Inglaterra comunicó a las autoridades de un posible lavado de activos de una billetera virtual de un usuario. Realizaron las investigaciones y efectivamente, o sea, era dinero proveniente del narcotráfico. Entonces, prácticamente no solamente es la regulación, sino también el compromiso de los actores de poder utilizarlo de manera eficiente, segura y así también se mantiene la confianza. Entonces, eso también inclusive ayuda a la especulación de la criptomoneda para que pueda ganar cierto valor.
Estamos de acuerdo que actualmente hay regulación para poder seguir la ruta ilícita del dinero, lavados de activos. El tema de usar otro medio de pago electrónico u otra forma de dinero electrónico, como por ejemplo son las criptomonedas, tienen que obviamente ser vigiladas para que no caigan nuevamente en el mal uso, como bien lo dices, en temas de narcotráfico, lavado de activos o cualquier otro tipo de delito económico. Entonces, se me ocurre que también, sea por medio de las diferentes organizaciones mundiales que marcan a todas las naciones del planeta, se puedan emitir nuevos acuerdos para poder intentar regular y controlar indistintamente de que cada país quiera sacar su propio dinero electrónico, como me dices el caso de China. Exactamente. Pero que se pueda regular, establecer una orden para que todos los estados adscritos a diferentes organizaciones mundiales puedan ratificar esos acuerdos para que ahí sí los obliguen a implementar normas que permitan implementar asimismo en diferentes normativas relacionadas al ámbito financiero y económico, normas que regulen finalmente el dinero electrónico, porque actualmente hay desregulación, más no es ilegal. Exactamente. De hecho, a nivel privado prácticamente existen transacciones con criptoactivos. O sea, vamos al ejemplo de Bitcoin como tal. Si prácticamente yo deseo transar contigo algún bien, supongamos un vehículo, y yo me comprometo a pagarte en Bitcoin, y si lo establecemos en el contrato, eso prácticamente es válido porque, como sabemos, el contrato es ley para las partes. Entonces, hay el consentimiento, hay objeto lícito, hay causa lícita. Entonces, en ese caso, el Bitcoin como tal sirve como medio de pago, se realiza la transacción y listo. O sea, ahí no hay nada ilegal. Entonces, el tema más bien de la regulación se refiere más a la aceptación que darían los países hasta cierto nivel. O sea, si lo aceptan en todo o en parte, lo prohíben, entre otras cuestiones. Entonces, esos son ya más cuestiones de tipo político en lo que influyen. Pero privadamente hay algunos países que ya aceptan el pago con Bitcoin, inclusive. O sea, tú puedes ir a alguna cafetería en Europa que tiene justamente como medio de pago el Bitcoin, tú pagas y listo. O sea, se te descuenta de los Bitcoins y tú ya tienes un producto y un servicio proporcionado. Entonces, el tema ha levantado bastante especulación en razón de que ha sido un método alternativo que ha servido al mercado negro justamente para financiarse. Entonces, por eso es que ha levantado tantas expectativas a nivel de estados. Pero si nos vamos a nivel privado, prácticamente ha sido un medio alternativo de transacción, o sea, como cualquier otra. Entonces, el tema va más de la confianza que tienen los estados como tal y cómo lo van a regular, y si esa regulación responde eficientemente al mercado y también a las necesidades que necesitan los usuarios. Para la redundancia. Correcto, y estoy de acuerdo en que este es un medio eficiente, pero a la vez es especulativo, porque detrás de quienes manejan estas monedas virtuales están personas que estarán aquí en Quito como estarán en la India. Exactamente. Es decir, rompen las barreras fronterizas porque la Internet nos conecta globalmente. Es decir, te comprendo desde el punto de vista que contractualmente ya los particulares deciden cuál va a ser la forma y medio de pago. Es a conveniencia de las partes. Pero cuando se deriva algún tipo de delito o estafa, realmente queda un vacío porque primeramente no hay a dónde acudir para reclamar a X o Y persona o empresa dentro del Ecuador como fuera del territorio ecuatoriano. Te comento esto porque la banca se ha pronunciado a nivel internacional con respecto a la falta de regulación, porque ellos en cambio sí están controlados. Exacto. Cada movimiento que hace la banca está pero con una lupa que los tienen medidos cada movimiento que hace. Entonces la banca se pronuncia pero para el bienestar de los cuentaahorristas a nivel mundial. Es decir, tú tienes que confiar en un medio que esté regularizado. Entiendo que quizás la mucha regulación puede un poco también no ser eficiente. Así es. Pero mantener un tipo de control sí va a generar más confianza en las personas que aún, que somos la mayoría, aún no utilizamos estos medios como un pago alternativo, que podemos entender que el dinero electrónico está vigente, es permitido, pero el rato que algo suceda,
tendríamos que tener un poco de asistencia a nivel estatal o interestatal como para saber cómo defendernos ante un posible caso de estafa, de incumplimientos contractuales, porque el problema va a ser que vas a confiar en una persona o una empresa que estará en cualquier lugar del mundo, pero no habrá formas de poder incoar alguna acción legal. Bueno, en ese caso, hay algunas legislaciones que ya se han pronunciado, ya sea por jurisprudencia o por normativa secundaria. Por ejemplo, a nivel de Argentina y también de España, tributariamente y están regulados los criptoactivos. Entonces uno ya va tributando inclusive las ganancias que haya tenido al respecto de los mismos. Inclusive tiene que declarar cuánto es el monto que posee en criptoactivos. En España ya hay inclusive una jurisprudencia que salió en el 2019 que data que las criptomonedas como tal son dinero electrónico y por lo tanto son un bien que sirve para el intercambio de productos o servicios o inclusive contienen un derecho patrimonial. Entonces ahí voy a tratar de sintetizar un poco porque como bien hemos conversado, esto es una materia que tiene varias aristas, pasarnos todo el día conversando de esto, pero para ser más enfático, solamente voy a mencionar dos cosas. El tema del Bitcoin y las transacciones, eso se hace a través de una blockchain que es pública. Tú puedes acudir, por ejemplo, al sitio blockchain.com y tienes el historial de todas las transacciones que se han realizado, no solamente con Bitcoin, sino con Ether, Dogecoin, entre otras criptomonedas. No te sale el nombre de la persona, pero en cambio te sale la firma criptográfica pública con la que se realizó la transacción, cuántas transacciones ha realizado desde que se creó ese usuario y cuáles está realizando en ese momento y sale en tiempo real. Entonces, este registro público, esta blockchain pública, nos permite de alguna manera verlo como si fuera un libro contable abierto. Entonces, ¿qué es lo que sucede entrando nuevamente al tema de la banca central digital? Crearían su propia blockchain, pero ellos establecerían las reglas, entonces en eso todavía se mantendría el sigilo bancario, que es un tema a nivel internacional que debe no solamente fomentarse, sino mantenerse, y tiene que existir las buenas prácticas para proteger la identidad y los montos de los usuarios. Entonces, el tema de los criptoactivos como tal, en este caso las criptomonedas, no es ajeno a eso, porque lo que busca es justamente garantizar la identidad de los usuarios y que puedan realizar sus transacciones. El tema es que como no hay quien controle, justamente ahí viene uno de los problemas, o sea, ante quién reclamo si alguien estafa. Entonces ahí yo tengo dos hipótesis que se la pueden manejar en base a los estudios que se han realizado y a distintas opiniones. Tienes la teoría de la moneda y la teoría de la propiedad. En la teoría de la moneda, como hemos mencionado antes, lo tomas como una moneda, como dinero virtual que te sirve para intercambio de productos o servicios, con eso pagas, recibes un rédito de la misma manera, entre otras cosas. Pero en cambio, en el caso de la teoría de la propiedad, que es el aspecto que varios países se manejan, a la criptomoneda no lo ven como dinero virtual, sino más bien como un bien intangible. Entonces, hacer un bien intangible más bien serviría para permutar otros productos o otro tipo de servicios que representarían el valor de mercado que tiene la criptomoneda en ese entonces. Entonces, ¿qué es lo que dice inclusive esta sentencia española? Bueno, no recuerdo el número, pero si gustas yo lo puedo compartir inclusive para que pueda salir al público. Establece justamente que al tener un valor, porque esta sentencia en síntesis se trató de una estafa que ocurrió con Bitcoin, que prácticamente estaban ofreciendo que le iban a pagar el Bitcoin por una inversión propuesta, ganancias, entre otras cosas que nunca ocurrió y encima más ni siquiera le pagaron en Bitcoins. Entonces la sentencia combina que, ok, el Bitcoin en cierto momento tenía el valor de mercado, entonces por lo tanto si no le puede restituir en el valor prometido, entonces tiene que restituirse en la moneda que en ese momento está circulando de donde ocurrió el hecho, que al ser en España, entonces tenía que restituirle en euros. Entonces ahí prácticamente viene el tema del análisis que se lo puede realizar jurídicamente y básicamente yo apoyo más el tema de la teoría de la propiedad porque eso coadyuva a que se pueda resarcir posibles daños o estafas que se hayan provocado en relación a la criptomoneda, porque si a mí me ofrecieron un determinado producto o servicio, pero me incumplieron, ok, en el momento que se realizó la transacción, el Bitcoin tenía determinado valor, entonces eso es el valor que me tienen que restituir en dólares, por dar un ejemplo.
Correcto, te doy toda la razón en el sentido de que actualmente tenemos un código civil que regula los contratos. Así es. Tenemos un código penal que regula también los tipos penales de estafa o cualquier otro por tema de abuso de confianza y cualquier otro. Así es. Lo que no está regulado, y es justo la interpretación que vemos que sería interesantísima poderla revisar, es el criterio del juez al ver que hay un imposible en este momento, que es el dinero electrónico que está flotando en el aire. Pero previamente hubo un contrato entre las partes. Exactamente. Entonces eso no obsta a que los jueces puedan, además de ejercer sus competencias para poder interpretar, obviamente ante un vacío legal, cómo solucionar, en este caso, un canje por quizás haciendo el análisis, como tú bien dices, el valor en su momento del Bitcoin, cuánto era a corte tal día, porque como es volátil por la dinámica del negocio, tendría que pactarse un valor a esa fecha que se produjo el negocio. La estafa se produce en un momento futuro, en el tiempo. Pero el canje se lo hace acorde a ese cálculo que en su momento lo hicieron. Entonces es interesantísimo el tema del desarrollo jurisprudencial, en este caso España, porque la siguiente pregunta va relacionada al cambio a la realidad ecuatoriana. En ese sentido, remontándonos ahora al ámbito de la mediación, Darío, actualmente tenemos alguna jurisprudencia en el ámbito ecuatoriano referente a problemas de orden civil o penal por temas de criptoactivos. No existe jurisprudencia como tal. El único caso que conozco que ocurrió acá en el Ecuador de una estafa con criptomonedas fue el famoso caso de OneCoin que sucedió a nivel mundial. Inclusive la creadora de esta criptomoneda todavía sigue a la fuga. Si mal no recuerdo, es una persona de Bulgaria que fomentó esta criptomoneda a nivel mundial, inclusive realizó las diversa publicidad, inclusive para atraer adeptos, pero al final nunca existió la famosa criptomoneda, o si llegó a existir, no terminó siendo tan fuerte en su valor como para producir réditos. Entonces esto al final fue utilizado por distintas personas en distintos países, inclusive llegó hasta Sudamérica, en el caso de Argentina, en Brasil, en Europa, y en Ecuador existió el caso de una persona que ya fue sentenciada a 5 años por ese tipo de estafa. Pero se han dado prácticas con relación a ofrecimientos de criptoactivos, pero no tenemos una jurisprudencia ecuatoriana como tal que establezca qué son los criptoactivos o cómo legalmente están constituidos, entre otras cuestiones. Ahora, con relación a la mediación, es interesante porque justo eso también quería conversar. En cierto modo, la mediación, al ser un objeto transigible, la transigibilidad también está regulada por el Código Civil. Entonces eso viene por el consentimiento de las partes y ahí viene el planteamiento. ¿Se puede mediar criptoactivos en una mediación? Valga la redundancia. Entonces mi respuesta es sí. Y eso es lo que yo pretendo instruir en la materia de mediación y nuevas tecnologías, de demostrar cómo a través de una mediación se puede reconocer un derecho que se realizó por tema de criptoactivos. Porque al final de cuentas hay voluntad de las partes, hubo consentimiento, hubo un contrato previo o un documento previo, y la mediación lo único que va a hacer es reconocer la existencia de ese acuerdo. Interesante lo que dices, porque hay que entender también que el rol del mediador, al ser parte del sistema de administración de justicia, es impartir justicia. Así es. Entonces, quizás pueda ser tema de otro debate, sea ejecutar esa acta de mediación que tenga involucrado un tema de criptoactivos y que el juez de índole civil acepte esa acta de mediación, primero por todas las formalidades que debe cumplir y segundo por el objeto de la controversia. Eso sería interesante analizar, porque si nosotros vamos solamente por el tema de la Constitución, en el artículo 11, si mal no recuerdo, establece que no se puede negar ningún trámite por falta de norma. Entonces, al momento que a un juez le llegue la ejecución de un acta en el que contenga criptoactivos de por medio, sería interesante ver el razonamiento y la sana crítica que aplica, porque no puede desechar la demanda. Porque, totalmente, como tú bien acabas de mencionar, uno de los roles del tercero en cualquier método alternativo de solución de controversias o en la justicia ordinaria es justamente eso, impartir justicia. Entonces no puede negarle a ninguna de las partes el acceso a la misma. Sería interesante ver, como tú bien dices, el criterio de nuestros magistrados. Así que
si en alguno de ellos nos está escuchando, ojalá podamos en un momento Sí. debatir de ello. Es un tema que va a abrir mucho debate porque van a haber posturas a favor, en contra, distintas opiniones, pero esto es inclusive productivo porque puede ayudar a fomentar prácticamente lo que se nos viene a futuro una vez que ya se implemente adecuadamente. O sea, yo pienso que no deberíamos cerrarnos ante la posibilidad porque ya han ocurrido en distintas legislaciones y es cuestión de tiempo de que también llegue a la nuestra. Totalmente. Veamos la siguiente pregunta. Con base a todo esto que estamos conversando, entendiendo que los problemas de orden civil o penal, de los cuales podrían estar inmersos por medio del uso de criptoactivos, deberíamos adelantarnos, y esto ya lo hablamos un poco, al desarrollo normativo para prever soluciones extrajudiciales por problemas de orden civil o penal adquiridas con dinero electrónico con base a la normativa vigente, o será necesaria la regulación previa que sea específica para este efecto. No sé si la planteo nuevamente o si... Si le puedes mandar mejor la pregunta porque... Deberíamos adelantarnos al desarrollo normativo de los criptoactivos para prever soluciones extrajudiciales, que es un poco lo que comentamos anteriormente, por problemas de orden civil o penal. ¿O será necesario la regulación previa, o sea, que existe una regulación para poder hacer estos mecanismos extrajudiciales con temas de criptoactivos en el Ecuador? Es decir, ¿aventurarnos o esperar a la norma? Yo pienso que ya es posible que nos terminemos aventurando porque ¿qué es lo que sucede entre las nuevas tecnologías y el derecho? No hay una paridad porque la tecnología como tal avanza a pasos tan agigantados que más bien la norma no da la misma respuesta. Entonces, hasta que esperemos una regulación ya puede haber inclusive otro avance tecnológico. Entonces, es preferible que en la práctica ya existan las experiencias necesarias para tener una norma que esté actualizada y sea vigente a las necesidades que se han presentado en estos casos, e inclusive se puedan presentar propuestas de solución a problemas que puedan surgir inclusive. Entonces, yo creo que más bien la práctica en este ámbito dentro de las nuevas tecnologías es lo que nos va a dar el insumo para poder crear la norma adecuadamente. Perfecto. Es que muchas veces eso es lo que se critica al ámbito legislativo, que no camina a la misma velocidad que los avances tecnológicos y las necesidades de la sociedad. Muchas gracias, Darío. La siguiente pregunta dice lo siguiente. Algo interesante que desarrollas en tu materia de mediación y nuevas tecnologías es la involucración del término metaverso como parte del aprendizaje de tus estudiantes. ¿Cuáles serían los retos de la mediación con esta nueva realidad virtual? Uno de los retos que se plantean sería primero el romper las brechas digitales, porque de por sí tenemos una realidad que es bien penosa acá en el país y es que las personas cuando sufren algún tipo de coacción, entre otras cosas, o sea, no pueden acceder ni siquiera a la justicia ordinaria. Entonces, ni se diga a un tema tecnológico a través de mediación. Entonces, lo primero que hay que hacer es romper las brechas procesales que existen actualmente y después empezar a romper las brechas digitales. De esa manera se puede garantizar el acceso de la ciudadanía a este método alternativo de solución de controversias, inclusive a los niveles a los que está llegando actualmente. Ahora, entrando de lleno en el tema del metaverso, esto surgió a raíz de la exposición que dio Mark Zuckerberg de la creación de este universo virtual, lo podemos decir de esta manera, que uno ya está con las gafas virtuales, inclusive con los mandos virtuales y está interactuando así como que si entrara en un mundo de Matrix, o sea, de esa película, que es bien interesante la verdad, el símil que han hecho inclusive varias personas. Entonces es una interacción en un mundo virtual que sería un símil de la realidad física, pero que de alguna manera sirve para poder romper distancias y tener otro tipo de interacción que en circunstancias físicas no sería posible darse. Hay muchas críticas al respecto porque al final por detrás están corporaciones. Entonces estas son las que ponen las reglas del juego y esto está ajeno a las regulaciones de los países. Entonces ahí estamos hablando de una corporocracia, si lo puede llamar de esa manera. Entonces esa es más o menos la amenaza ahora que lo ven los estados. Pero bueno, eso ya sería otro tema para debate, creo que me estoy abriendo un poco. Pero entrando al tema de la mediación,
surgió un término que se llama la metamediación, que sería una mediación realizada a través de este metaverso, justamente para solucionar los conflictos que se generan entre partes y no solamente busca acortar distancias, sino que haya una interacción virtual entre las mismas dentro de una sala. O sea, es como que si estuviéramos acá en esta sala tú y yo conversando y acá está un holograma. Ajá. Y entonces, lo de los hologramas ya es otro nivel más bien que se está planteando inclusive, que Claro. tipo Tony Stark en Avengers Endgame, ¿no? Pero eso es otro tema. Pero es como que si estuviéramos en esta realidad, pero dentro de un mundo virtual. Y ahí estamos interactuando, podemos inclusive conversar, pero estamos en un mundo virtual. O sea, prácticamente solo estamos con las gafas y con el mando y nos movemos desde ahí y ahí conversamos, interactuamos entre otras cuestiones. Entonces lo que se busca es de alguna manera hacer una especie de espacio tipo el videojuego de Sims o los otros que nos permiten crear avatares, que a raíz de los videojuegos tenemos como experiencia el tema del metaverso. También ya existía previamente el famoso Second Life incluso, que la diferencia es que en el Second Life tú solamente estás con el teclado o el mando y vas interactuando, y también se puede comerciar y tiene su propia moneda digital conocida como Line. Pero acá en el metaverso ya es tratar de vivirlo desde una experiencia que inclusive prácticamente busca conectar las funciones cerebrales dentro de esta máquina virtual. Wow, la verdad que sí tenemos para profundizar mucho más en temas de metaverso. Y la siguiente pregunta va un poco relacionado a ello. Al hablar del metaverso nos referimos a una realidad virtual, como tú bien lo acabas de notar, que actualmente se está desarrollando o dando sus primeros pasos. ¿Piensas que ese es el destino de la sociedad mundial o lo ves más como una alternativa para los seres humanos? Yo lo veo más como una alternativa para los seres humanos, que de alguna manera lo que busca es viabilizar, acortar distancias, optimizar procesos que de alguna manera físicamente no sería posible. Porque si le vemos el primer planteamiento que tú mencionas, yo pienso que más bien sería ya el fin de la humanidad. Y no es por exagerar, pero prácticamente no podemos tampoco virtualizarnos completamente, porque al final nosotros los seres humanos por naturaleza somos sociales. O sea, no podemos estar aislados de unos de otros, y todo lo que una persona realiza va a afectar siempre a un conglomerado por más mínimo que sea. Ahí entrando en cuestiones inclusive filosóficas, lo han dicho varios autores, ¿no? O sea, prácticamente uno, empezando por Aristóteles, o sea, es un político, que el hombre es un animal político, o sea, y como político no hablo de la política actual, sino que es un animal social, y siempre está interactuando, promoviendo ideas, o sea, siempre está ajustado a determinada colectividad, y sus actos, sean positivos o negativos, siempre van a afectar a ese conglomerado. Entonces, el romper con esa barrera y dedicarnos solamente al mundo virtual rompería esa naturaleza humana, y eso prácticamente nos podría llevar a no solamente un sedentarismo extremo, sino que simplemente ya las innovaciones dejarían de lado y poco a poco más bien sería una decadencia. Entonces yo considero más bien que esto es una alternativa al mundo físico. De acuerdo, interesante postura. Lo que pasa es que hoy por hoy tenemos tantas producciones cinematográficas que te hablan de algunas alternativas, incluso apocalípticas o post-apocalípticas, mencionando esta otra película que quizás también la viste, Ready Player One, producida por Steven Spielberg, y él obviamente se enfocaba en que existía un mundo en que ya la sociedad real ya no tenía otro propósito, o quizás haya una escasez masiva de recursos, que realmente involucrarse en el metaverso se convertía poco a poco en su nueva realidad, y que quizás tenía mayores oportunidades dentro del metaverso. Quizás eso, hablando ya en tiempos actuales, esté lejos de que eso suceda. Por eso te planteaba la pregunta, porque son especulaciones de la final de cuentas. Es que curiosamente nosotros volvemos a los temas de los filósofos clásicos, porque ahí entramos nuevamente al mito de la caverna que lo planteó Platón en su momento. O sea, se está creando esta alternativa, pero si solamente nos dedicamos al metaverso es nuevamente entrar a la cueva. Que solamente ves la sombra que te proyecta el que proyecta la imagen. Exactamente. Entonces, prácticamente, o sea, tenemos mucho que innovar, pero también no podemos
retroceder dejando de lado las cuestiones que ya han sido planteadas previamente. Interesante. Otra pregunta más. Hay otro tema muy interesante, es que realmente la materia que tú vas a desarrollar y que nuestros estudiantes obviamente la van a disfrutar, habla de lo siguiente. Si la mediación podría ser predictiva en algún momento, con la ayuda de la inteligencia artificial, ¿crees que la inteligencia artificial en algún momento será consciente y confiable para administrar justicia por medio de la mediación? Bueno, para que un sistema de inteligencia artificial, bueno, aquí voy a ir por partes porque hay que plantear y desmitificar algunas cuestiones, ¿no? La inteligencia artificial, para que pueda llegar a esa finalidad que tú estás planteando en tu pregunta, necesita de un primer elemento que es la transparencia. Y la transparencia consiste en otorgar y programar la información algorítmica de este sistema de una manera tan consistente que no puedan existir sesgos, que lamentablemente en algunas cuestiones todavía los tienen. Solamente hay que analizar ciertos casos en Estados Unidos. De hecho, tengo un artículo publicado en la revista del Derecho Informático de la Red Iberoamericana, en la que soy parte, en la número 25. Justamente yo hablo de lo que es el derecho al honor e inteligencia artificial. Justamente en Estados Unidos ocurrió un caso que un sistema de inteligencia artificial acusó falsamente a un hombre de etnia afro solamente por el hecho de ser afro. Entonces resulta que se había comprobado que el sistema no estaba debidamente alimentado en su información y eso generó ese sesgo. Entonces por eso es importante que, si bien es una alternativa, esta debe carecer de elementos que puedan favorecer a la corrupción, porque está comprobado inclusive que en el tema de reconocimiento facial es mucho más probable y más acertado de lo que se ha analizado que a las personas de etnia blanca les reconozcan fácilmente que a las de otras etnias, sean latinos, afros, entre otras cuestiones. Y curiosamente aquí viene otra brecha, que es la de género. Cuando son mujeres se alarga más la brecha. Entonces, para que un sistema de inteligencia artificial funcione, primero tiene que ser transparente. O sea, quien la programa tiene que tener claro que no debe existir sesgos. Con ese aspecto, ahí ya llega la fase de implementación. O sea, ¿qué es lo que yo quiero alimentar con ese sistema artificial? ¿Qué es lo que quiero que estos algoritmos de aprendizaje automático analicen, para que de esa manera, o sea, puedan establecer los criterios necesarios, de esa manera puedan predecir los resultados? Entonces aquí yo voy a poner dos ejemplos que son bien interesantes, que no son de justicia predictiva como tal, pero es la antesala a la misma. El primer caso que se da en la región es el de Prometea, que fue implementado por la Fiscalía General del Estado en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Este sistema lo que hace es justamente analizar documentadamente los casos que llegan a la Fiscalía y va analizando los mismos justamente para encontrar coincidencias de casos anteriores, y de esa manera aminorar el trabajo de los funcionarios y de esa manera poder determinar qué es lo que se está planteando, qué recursos existen y si ha existido casos similares que de alguna manera puedan ayudar a establecer criterios unificados y saber cómo proceder y presentar alternativas. Los mismos creadores de Prometea realizaron una consultoría conjuntamente con la Corte Constitucional de Colombia, y ellos implementaron un sistema de inteligencia artificial conocida como Pretoria, que tiene la misma finalidad, pero ahí los casos de tutela, como son los más extensos y los que siempre se presentan, buscaron de alguna manera aminorar y optimizar los mismos. Entonces esta inteligencia artificial hace lo mismo, o sea, va analizando cuáles son las tutelas que se están presentando, analiza los casos análogos y ahí va presentando las opciones a los funcionarios de qué es lo que está ocurriendo, para que de esa manera el juez de la corte pueda saber de qué se trata el caso y a tener un criterio preestablecido en el cual a su sana crítica sabrá si es el criterio adecuado o no. Pero todo esto depende de la información con la que se vaya alimentando el sistema de inteligencia artificial, con los casos análogos y con los nuevos que vayan a llegar, y poco a poco ya va estableciendo un criterio unificado. Entonces, una vez que este sistema esté totalmente implementado, ya se podría hablar de la famosa justicia predictiva. En el caso de la mediación sería algo similar. Es como que uno tiene la petición de mediación de distintos casos, dejamos un sistema de inteligencia artificial que lo analice, y previamente ya tienes diversos casos que han sido analizados respecto de esta determinada materia y ya te puede dar una conclusión previa. Entonces tú como mediador
ya tienes una facilidad de que, esto ya fue analizado de esta manera previamente y ya tengo esta solución. Entonces esto yo puedo ponerle en contexto a las partes, pero ahí no debemos confundir que el hecho de que nos dé una solución no significa que es ya la sagrada letra que debe aplicarse, ¿no? Ahí viene la sana crítica del tercero que imparte justicia, sea mediador, juez, árbitro, entre otras cuestiones, porque tiene que analizar si el contexto del caso sometido a mediación es aplicable a lo que el sistema de inteligencia artificial está presentando, ya sea en todo o en parte, o si mismo no cabe. Entonces, la justicia predictiva es un hecho de que puede existir, pero todavía debe seguirse implementando y debe romperse sesgos. Y realmente me volé la cabeza pensando un poco de cosas mientras tú también desarrollabas la idea, porque obviamente el sistema de inteligencia artificial se nutre es de los conocimientos humanos y quizás le va a implementar poco a poco esa autonomía para que poco a poco, con base a los conocimientos que vaya nutriéndose, pueda tomar decisiones voluntarias, autónomas y razonadas. Por eso te preguntaba un poco el tema, qué tan ético, qué tan confiable puede ser, porque actualmente la inteligencia artificial se maneja y se desarrolla con la tecnología que tenemos actual. Tienes igual, me imagino, conocimiento que hay la física cuántica que se está desarrollando, que yo no me atrevo, y esto saliendo un poco del tema de la mediación, sino ya un sistema de justicia, por decirlo de alguna manera. ¿Qué tal si la inteligencia artificial llega a tal punto en que incluso pueda juzgar a las partes incluso antes de cometer un acto? Es decir, es un tema que ahorita ya lo hemos visto incluso en otra producción cinematográfica de Hollywood, que algo similar pasó, y realmente a qué punto llegaremos, quizás lo podamos desarrollar en otro momento, pero de todas maneras a lo que quiero llegar es que siempre tiene que haber un control de parte del ser humano para que la inteligencia artificial pueda siempre estar controlada bajo el poder del ser humano y que no sea en algún momento lo contrario. Así es, justamente acabas de topar otro tema que es sumamente importante y es el segundo que inclusive varios países ya han suscrito un convenio al respecto de la implementación de inteligencia artificial y es justamente la ética. La ética no solamente es la base para la inteligencia artificial, sino para todo, o sea, para cualquier cuestión de conducta humana que tengamos en las relaciones que tenemos con nuestros semejantes. Todo acto tiene que tener siempre la ética, o sea, no se puede concebir cualquier cosa sin ella, porque si no, los resultados que tenemos son nefastos, o sea, corrupción, estafas, delincuencia, entre otras cosas. O sea, eso también juega un papel fundamental en el sistema de inteligencia artificial, que por eso ya existe un convenio a nivel global, que es el de la ética aplicada a la inteligencia artificial. No recuerdo bien exactamente el nombre, pero eso también lo voy a topar en la clase, que abarca distintos ámbitos, justamente que la ética no solamente es el hecho de evitar la corrupción de los programas y sistemas de inteligencia artificial como tal, sino también promover buenas prácticas en su uso, manejo y optimización. Inclusive tiene que ser hasta saludable con el ambiente, o sea, para evitar que la implementación y los costos que involucran causen una contaminación excesiva. Entonces justamente tú topaste un tema que también lo tenía en mente, que era de esta película Minority Report con Tom Cruise, que es de años atrás, pero lo que curiosamente en ese tiempo se veía como una falacia, prácticamente ya estamos más cerca de que se vuelva una realidad. Inclusive lo que tú mencionas de que la inteligencia artificial pueda superar totalmente la capacidad humana, ahí hay un rasgo interesante saliendo un poco del tema, que es lo que se conoce como la teoría de la singularidad, que es el hecho de que ya las máquinas sean de por sí mismas eficientes, que tengan una superinteligencia artificial y ya no necesiten del ser humano para poder funcionar. Entonces ahí ya tenemos las películas distópicas como Terminator, Yo Robot, entre otras cosas. Inclusive, aunque no lo crean, Stephen Hawking, que en paz descanse, y Elon Musk, que es sorprendente, a pesar de que él desarrolla bastante el tema de inteligencia artificial, ellos también propusieron que deben establecerse límites, porque si llega a existir una singularidad en el sistema de inteligencia artificial, puede ser la condena a la raza humana. Y te comento, justo hoy vi una noticia que en Google, un servidor de Google identificó que estaba funcionando un sistema de inteligencia
artificial por sus propios medios y emitiendo sus propios criterios y la han saboteado, la han apagado. Así es. Entonces son cuestiones que pueden ya estar incluso un poco saliéndose del control humano, pero ¿hasta qué punto podrá estar en nuestro control? Interesante tópico. Finalmente, Darío, la última es un mensaje para la comunidad en general con relación al estudio de la mediación como una alternativa a la formación profesional. Bueno, yo me he llevado una grata experiencia con la mediación. Oficialmente ya lo voy a poner en práctica porque curiosamente sí tuve unos 2 casos en los que fui un mediador no titulado, por así decirlo, no quiero decir no titulado, pero que de alguna manera me ayudó a darme cuenta de esta habilidad que tengo. Y es una alternativa que yo sí la fomento bastante, inclusive en los contratos. O sea, yo siempre pongo una cláusula escalonada que primero acudan a mediación y si es que esta misma resulta infructuosa, entonces ya se procedería al arbitraje. Pero siempre es bueno de alguna manera intentar una solución pacífica, que existan cuestiones que las partes conlleven esta cultura de paz. Inclusive la mediación es hasta confidencial, o sea, ninguna otra persona, aparte del centro de mediación y el mediador, sabrá qué es lo que se está resolviendo. Se protegen cuestiones importantes, inclusive al tratarse temas sensibles es uno de los métodos más favorables. Y yo estoy contento inclusive, o sea, yo me he llevado una grata experiencia inclusive en el curso de formación que recientemente lo terminé, porque las simulaciones, uno cuando desarrolla los papeles como corresponden, ahí se da cuenta que efectivamente el conflicto es de distinta naturaleza, pero sin embargo siempre va a haber soluciones. Al final de cuentas, si bien el ser humano puede ser conflictivo, a la vez también es la otra cara de la moneda. El ser humano lo que menos quiere también es tener problemas. Entonces, este método alternativo yo sí lo recomiendo bastante. Es una salida viable, inclusive es hasta económica, y de hecho los invito a que prácticamente sean partes de las personas que fomentan la cultura de paz y de esa manera, o sea, puedan beneficiarse de la misma. Correcto, pues bien, muchas gracias Darío. Creo que todo lo que nos has expuesto ha sido enriquecedor. Seguramente lo vas a desarrollar a profundidad más con tus estudiantes, deseándote muchos éxitos y hasta una nueva oportunidad. Con nosotros esto es todo por hoy. Más bien, muchas gracias por estar presentes y será hasta una próxima oportunidad. Sí, muchas gracias a todos por la oportunidad. De mi parte, a las órdenes. Los invito igual a que se formen también en el curso de formación de mediadores del Centro de Mediación Jóvenes y Justicia. Es una experiencia enriquecedora. Y bueno, adelante con todo y les agradezco nuevamente por esta oportunidad y por esta entrevista que estuvo bien interesante. Muchas gracias a ti, Darío. Una buena noche con todos. Buenas noches, muchas gracias.